Gracias, bendito Dios, por tu presencia, Señor. Levante tus manitas ahí al cielo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú eres real. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Tu amor, Señor, reflejado al entregar a tu Hijo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Tu amor, Señor, que es grande. Tu nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre que es bendito. Tu nombre que es santo. Tu nombre que transforma, que da vida. Tu nombre que sana. Tu nombre, Señor, que levanta al caído. Gracias, papá, por tu presencia. ¿Qué podemos darte, Señor? Lo único, Señor, nuestro corazón, Señor, humillado ante ti, Padre. Abrimos nuestras manos, nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas, bendito Dios. Habla nuestras vidas para ser hombres y mujeres, Señor, diferentes. Para ser hombres y mujeres que te amen, que nos apasionemos por ti. Hombres y mujeres, Señor, que te sirvamos. Hombres y mujeres, Señor, que seamos de ejemplo, Dios mío, para otros. Padre, ayúdanos. Corrige, Señor, todo lo que no te gusta de nosotros, bendito Dios. Y haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres poderosos en ti, bendito Dios, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer mucha Biblia, por eso pues les digo que se sienten, porque vamos a leer mucho. En la Biblia nosotros nos habla de los dones, y hoy quiero hablarles de un don muy especial. Hay dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones de profecía, y todos nosotros quisiéramos tener esos dones. Todos nosotros quisiéramos orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, y profetizar y echar fuera demonios. Pero Dios reparte dones conforme Él quiere. Amén. Pero hay un don en el cual Jesús habló mucho, y es un don de los cuales muchas veces nosotros hasta menospreciamos. Es el don de servicio, y es del don que el día quiero hablar, el día de hoy. Y probablemente sea uno de los dones más valorados por el Señor Jesús, porque el mismo Jesús decía de que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir. Y Él fue un ejemplo para nosotros en el servicio. Amén. Jesús tenía un grupo de mujeres, dice, que le servían. Y en la Biblia nosotros vemos a través de los apóstoles hablando y enseñando y sirviendo con respecto a lo que es el don de servicio. Amén. Gloria a Dios. Y en el libro, en el segundo capítulo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, inicia la iglesia primitiva. Vemos de cómo la iglesia primitiva inició. Pero es en el capítulo 6 en el cual yo quiero leer un poquito, y luego nos vamos a ir al capítulo 8, que es donde vamos a estar centrados. En el capítulo 6, yo quiero que abran sus Biblias, libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Capítulo 6, libro de Hechos. Nos dice la Biblia a nosotros de que la iglesia primitiva empezó, y una vez de que Jesús partió, nosotros vemos
la iglesia ya caminando en marcha, la iglesia está creciendo. Entonces dice en el capítulo 6, verso 1: en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí vemos el segundo problema que inicia en la iglesia primitiva. Desde el capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 6 era una iglesia en la cual muy amorosa, una iglesia en la cual se servían unos a otros, traían todo y lo ponían a la disposición de todos los discípulos. Y era una iglesia que se amaba, una iglesia en la cual era hermosa. Pero dice de que ya la iglesia iba creciendo. Cuando nos dice a nosotros aquí en el versículo 1 de que había murmuración de los griegos eran judíos, eran lo que la Biblia llama la diáspora judía. En la iglesia primitiva dice de que venían, de hecho, cuando Pedro se levantó y predicó la palabra y se convirtieron muchos, dice que miles, se convirtieron muchos porque venían a adorar a Dios de diferentes naciones. Entonces la iglesia primitiva comenzó prácticamente, todos eran judíos, para decirlo así. Se convertían mucha gente y eran judíos, pero había muchas conversiones que venían de otras naciones, eran judíos, lo que llamamos la diáspora judía, y es conocida como los griegos. Los griegos son judíos en la cual habían, por una o por otra razón, habían tenido que irse para otras naciones y habían formado sus colonias en diferentes naciones. No importaba de dónde vinieran, pero dice la Biblia de que 1 o 2 veces al año subían los judíos a Jerusalén a adorar a Dios. Y venía la diáspora, no importaba de la nación que vinieran, venían a adorar a Dios. Y todos esos judíos que venían de otras naciones eran conocidos como los griegos. Entonces estaban los judíos que vivían en Israel, y estaban los judíos griegos que venían a adorar a Dios a Jerusalén. Entonces comenzó la iglesia a crecer. Pero aquí vemos de que dice que conforme iba creciendo la iglesia, hubo murmuración, y fue donde empezó el segundo problema de la iglesia. ¿Cuál fue el primer problema que ocurrió en la iglesia? El primer problema que hubo fue el pecado de Ananías y de Zafira. Ustedes conocen la historia. Ananías y Zafira pecaron a Dios, murieron por causa del pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Fue una ofrenda que le trajeron al Señor, y no era la ofrenda en sí, sino la opción de Ananías y de Zafira, porque dice la palabra de Dios de que en su intimidad se habían puesto de acuerdo en mentirle al Espíritu Santo. Entonces ellos vinieron, y en ese entonces la iglesia primitiva vendían las propiedades y las traían a la iglesia, se lo entregaban a los discípulos para que repartieran. Y ellos vendieron su propiedad, probablemente traían el 90%, probablemente traían el 50%, el 60%, la Biblia no lo dice. Pero el asunto es de que ellos vinieron y se pusieron de acuerdo y dijeron: nosotros, eso es todo lo que hicimos, lo que nos dieron por nuestra propiedad. Y eso no le agradó a Dios. ¿Por qué no le agradó a Dios? Porque le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Dios no les estaba pidiendo el 5%, Dios no les estaba pidiendo el 10%, Dios no les estaba pidiendo todo el valor de la propiedad, les estaba pidiendo únicamente, no les estaba pidiendo nada. Pero ellos vinieron como para decir: trajimos todo lo que nos dieron. Si hubieran traído solamente el 50%, si hubieran traído el 5% y hubieran dicho la verdad: esto, en esta cantidad vendimos, pero esto es lo que traemos, no pasa nada. Pero ellos dijeron: todo lo trajimos. Y fue cuando el Espíritu Santo le habló a Pedro, y por revelación Pedro confrontó a Ananías
y dice la palabra de Dios de que ahí cayó muerto. Después vino la esposa y Pedro le volvió a decir, a preguntar, y le dice: sí, en tanto vendimos, y cayó muerta. Fue el primer problema. El segundo problema que ocurre de la iglesia primitiva fue donde dice de que había una repartición de las comidas, eran atendidas la gente, pero había murmuración de los griegos, porque decían de que las viudas de ellos eran desatendidas. Probablemente ellos miraban de que a las mujeres de ellos les daban menos porción, menos cantidad. Del asunto es que comienzan ellos con murmuración. Y en el versículo 2 nos dice la palabra de Dios, ahí dice: entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encomendemos este trabajo. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a nombrar. Y les agradó la propuesta a toda la gente, a toda la iglesia le agradó la propuesta de que nombraran a alguien que se dedicaran a la distribución. Y nombraron a 7, y estos 7 eran griegos. Estos 7 eran judíos griegos. Como quien dice, para que no haya pleito. Como quien dice, los judíos asentados en Israel dicen: nosotros no queremos distribuir nada. Si el problema es de ellos, si la discusión es de ellos, que sean ellos los que sirvan, y nosotros estamos contentos. Y nombraron a 7. Pero miren las características de estos 7 que nombraron. Encontramos 3 características de ellos. Dicen de que estos 7 que nombraron tenían que ser, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. ¿Para qué? Para servir sopa, para repartir comidas. 7 hombres, dice que tenían que tener de buen testimonio, con sabiduría y llenos del Espíritu Santo, que se encargaran de atender las mesas. El día de hoy nosotros, cualquiera sirve. El día de hoy cualquiera puede servir al Señor. Amén. Pero la Biblia aquí nos habla de que en la iglesia primitiva buscaban gente de que fueran llenos, de que tuvieran sabiduría y de que fueran gente de buen testimonio. Y entonces aquí vemos en el versículo 4, dice: a quienes encarguemos, en el versículo 3, de este trabajo. Y vosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí vemos a los discípulos en lo que ellos dicen: nosotros nos vamos a encargar de la oración y del ministerio de la palabra. Y lo que yo aquí veo, algo bien importante, es que primero se enfocan en la oración. Cuán importante es la oración. Entonces, ¿cuál es la misión, para decirlo así, de los pastores, de los que sirven, de los pastores? Dice: en la palabra, en la oración y en la palabra. Porque para traer una buena palabra tenemos que sacar tiempo nosotros a orar, a buscar la dirección de Dios. Amén, gloria a Dios. Y entonces que los otros que fueron escogidos, que se encargaran en la distribución. Y eso les agradó mucho a la gente. Le voy a pedir a alguien que me regale un poquito de agua, por favor. En el versículo 5 agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban primeramente. Gracias, hermano. Eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía.
todos estos eran hombres griegos, amén. Nombres griegos, venían de la diáspora. Y comenzaron a servir. Y nosotros vemos aquí en estos la historia de que este primero que nombraron a Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, fue el primer mártir. Al primero al que mataron. Al primero el que Pablo dice que en la persecución, dice de que recogía, iba a las aldeas, iba a las ciudades. La iglesia primitiva comenzó en una persecución, pero mire lo que ocurre. Comenzaron a servir y comenzaron a hacer un buen trabajo. Pero Dios comienza a incomodar la iglesia, porque la iglesia estaba tranquila, porque la iglesia estaban disfrutando, ellos esperando de que Jesús viniera, pero Dios les puso espinas al nido, como quien dice, para que las aves volaran. Porque si no hubiera sucedido esto de que viniera la persecución, la iglesia es muy probable de que no hubiera alcanzado la misión de lo que Dios quería para con nosotros, amén. Entonces trajo incomodidad, trajo persecución. Y vemos a Esteban entregando su vida en sacrificio, para decirlo así, en obediencia a Dios, por amor a Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7, si ustedes van al capítulo 7, dice de que Esteban miró al cielo, dice, y vio al Hijo del Hombre en pie. Donde la Biblia a nosotros nos dice de que el Hijo de Dios subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, amén. Y el mismo Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces Jesús, dice la palabra de Dios, de que Dios se sentó a la diestra del Padre, amén. Pero en el momento en que Esteban está siendo apedreado, dice de que él miró al cielo y vio al Hijo del Hombre, a Jesús, puesto en pie para recibir al primer mártir, puesto en pie para darle la bienvenida a Esteban, puesto en pie como para saludarlo y decirle: venga acá, mi hijo amado. Se puso en pie para felicitarlo, porque por amor, había amado tanto a Dios de que no le importaba que lo mataran a pedradas. Dice la palabra de Dios de que el rostro de Esteban brillaba de la presencia de Dios. Eso es hermoso. Cuando buscamos nosotros de Dios, cuando le amamos a Él. Entonces la palabra de Dios nos dice de que nombraron 7 diáconos. Eran estos 7 diáconos para que sirvieran. El trabajo del diácono es servicio. El trabajo del diácono es atender a las mesas. El trabajo del diácono es estar a la disposición, pero la iglesia actual ha perdido la visión de lo que la palabra de Dios dice con respecto a los diáconos. Y se han desviado muchas iglesias con este error. Y hay diáconos en las cuales de que más bien son los que mandan dentro de la iglesia. Yo lo he visto. Diáconos de que ponen pastores y quitan pastores. Diáconos en la cual hay una palabra que viene de parte de Dios y le habla al pastor de la congregación y le dice: esta es la visión en la que yo tengo para la iglesia, y eso tiene que ir a junta de diáconos. 10 votan en contra, 3 votan a favor. Lo que Dios le habló al pastor no cuenta, no se da. Nos hemos desenfocado la iglesia, y yo sé de que tal vez ojalá este video alcanzara a iglesias, a diáconos en las cuales porque saben que es cierto. Diáconos en las cuales tienen dominio, toman decisiones con las finanzas, toman decisiones de la visión. Las iglesias no crecen. Yo lo vi esto. Pero el servicio del diácono, dice la palabra de Dios, que es servir a las mesas, amén. Démosle un aplauso al Señor, aleluya.
Gloria a Dios. Y vamos a ir al capítulo 8, que es de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y dice el versículo 1: y Saulo consentía la muerte ¿de quién? De Esteban. Dice de que Pablo era testigo de la muerte de Esteban, del primer mártir, y sostenía, dice, sus ropas fueron tiradas a los pies de él, y consentía, o sea, estaba a favor de lo que estaba sucediendo. Pablo era una persona mala, o Saulo, para decirlo así, antes de convertirse a Cristo. Era una persona en la cual él se esforzaba para traer persecución a la iglesia. Pidió cartas para que le dieran poder para él ir por las aldeas, por las ciudades, por los pueblos, a recoger mujeres y hombres. Venía parejo. No tenía amor él por las personas, y los traía ¿para qué? Para que fueran enjuiciados, para que fueran apedreados, para que fueran encarcelados. Cuando Pablo se convierte, mire el cambio tan tremendo. Pablo predicaba, y yo me imagino de que Pablo predicando, y ahí en las sinagogas, o donde Pablo estaba enseñando, en las plazas, habían gente en la cual tal vez le habían matado. Por el mismo Pablo habían matado a su mamá, habían matado a sus hijos, habían matado. Era terrible creerle el mensaje de Pablo. Pero la palabra de Dios, este es el poder que tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios puede transformar, no importa la condición en la que el hombre esté. La palabra de Dios es poderosa y eficaz, en la cual puede cambiar la personalidad o la forma del hombre pecar. Amén. La condición del hombre. No importa si es un drogadicto, no importa si es un asesino, no importa si es un odiador, pero ese es el poder y la eficacia que tiene el poder de Dios. Amén. Que dice que la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, para entrar, dice, y hasta lo más profundo del hombre. Amén. Gloria a Dios. No hay ninguna institución, no hay ningún medio en la cual pueda hacer el milagro que hace la palabra de Dios. Hay instituciones que pueden cambiar, como por ejemplo los alcohólicos anónimos, que les ayudan a los alcohólicos a cambiar, a enderezar, y muchos se restauran. Pero la eficacia de la palabra de Dios no tiene límites. Amén. No tiene igual. La palabra de Dios, cuando entra al hombre, transforma, cambia, restaura vida, restaura familias. Amén. Gloria a Jesús. Yo soy testigo de eso. Yo soy testimonio de lo que Dios hace. Y yo sé que muchos de ustedes, de los que están aquí sentados, son testimonio, porque nosotros éramos odiadores, y en nosotros había muchas mañas en las cuales el Señor vino y transformó las vidas de nosotros. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Dice: y Saulo asolaba la iglesia. Perdón, sigo en el versículo 2. Bueno, en el versículo 1. Y Saulo consentía en la muerte de aquel. Dice: aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Dice: de todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces empezó la persecución, que es lo que les comenté. Todos los convertidos, comenzó la persecución, y ellos comenzaron a huir para otros pueblos. Y los discípulos, los apóstoles, se quedaron ¿dónde? En Jerusalén, porque no había palabra de ellos que se fueran. No habían recibido orden del Espíritu Santo a que se fueran y que dejaran Jerusalén. Pero las multitudes que se habían convertido salieron huyendo por todo lado. ¿Y ustedes creen que salieron corriendo para todo lado a esconderse? No. Donde quiera que ellos iban, dice la palabra de Dios, de que ellos iban predicando el evangelio, llenos del Espíritu Santo, predicando el evangelio. La iglesia comenzó a crecer grandemente. El enemigo, eso es lo que siempre ha querido
menospreciar la iglesia, ha querido que la iglesia desaparezca, pero no le ha salido al diablo. Al contrario, más bien cuando hay oposición es cuando la iglesia más crece. Al contrario, más bien cuando hay pruebas es cuando nosotros más doblamos rodillas. Aleluya. Y comenzó la persecución, y entonces todos ellos comenzaron, llenos del Espíritu Santo, a predicar el evangelio, y comenzaron a suceder cosas extraordinarias en otros lados. Milagros comenzaron a suceder. Y miren lo que dice en el versículo 4, perdón, en el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron, dice, a enterrar a Esteban, e hicieron grande llanto sobre él. Cuando ellos vieron que mataron a Esteban, dice de que hombres piadosos agarraron el cuerpo de Esteban y se lo llevaron a enterrarlo, y dice que hicieron grande llanto. Cuando la Biblia dice de que hay algo que es grande, es que era grande. Que grandes milagros. Yo no sé lo que es un milagro pequeño, pero que la Biblia que diga que un milagro es grande es porque sucedían cosas grandiosas. Amén. Y dice de que llevaron a enterrar a Esteban después de que lo habían apedreado, de que lo habían matado. Y dice de que hicieron grande llanto. El llorar muchas veces es tan bueno. No sé cuántos han llorado aquí. Yo he llorado, y he llorado mucho. Créame que he llorado mucho. He pasado cosas difíciles. He visto muertes de mi familia. He visto muertes de mis hermanos, de mi papá, de mi hermanita. Y he llorado. Y he llorado que ya no yo no sé cuántos han llorado que ya no tienen más fuerzas. Dice de que hicieron grande llanto por el amor que le tenían a Esteban, por el buen testimonio, por lo que Esteban era, de verlo, de que la injusticia que habían hecho, para decirlo así, y que lo habían matado. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando la palabra de Dios. No iba ningún discípulo. Versículo 5, ningún apóstol. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el evangelio. ¿Quién era Felipe? Vemos a Esteban, el primero, ¿verdad? Mártir. Al segundo que nombraron, dice de los 7, a Felipe. Y dice que Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue huyendo, para decirlo así. Dice que descendió a Samaria, a una ciudad alejada de Jerusalén, y dice de que predicando el evangelio. ¿Qué características tenemos de Felipe? ¿Qué es lo que la Biblia hasta aquí nos ha hablado de Felipe? Nos ha hablado de que era un hombre de buen testimonio, de que tenía lleno del Espíritu Santo. Las 3 características: un hombre de fe, y tenía una tremenda virtud para servir a las mesas. Eso es lo que encontramos, nada más lo que la Biblia nos habla de Felipe, de que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio, y tenía tremendo amor para servir a las mesas. Pero mire lo extraordinario, lo especial que es esto. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decían. Felipe, oyendo y viendo las señales, dice a Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ese es el poder que tiene el evangelio. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo y predicando, dice de que la gente quedaba feliz, quedaba, dice, de que admiraban el poder, la unción que había en Felipe. Un servidor nada más. Era nada más alguien que servía a las mesas, escogido para eso, para servir a las mesas. Pero en ese momento, lleno del Espíritu Santo, sirviendo, predicando la palabra. Les decía yo de que el servicio, el don de servir, es un don en los cuales puede ser uno de los más valorados por el Señor Jesús. Y cuando nosotros ponemos en las manos
¿Sabe que Dios a nosotros nos llamó a todos para que nosotros sirvamos y no para que seamos servidos? Amén. Y ese don yo creo de que cada uno de nosotros lo podemos poner en práctica, no solamente en la iglesia, en la calle, donde quiera que vayamos. Poner el don de servicio que hay en nosotros, si está ese don, que yo creería de que todos estamos llamados para servir. Amén. Gloria a Dios. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo, dice, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo, aleluya. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces había un hombre llamado Simón, que la cual era brujo, y hacía milagros y hacía prodigios. Y la gente creía de que lo que Simón hacía venía de parte de Dios, porque el diablo siempre se ha encargado en traer confusión a la iglesia o al mundo, para decirlo así, a la gente que no es cristiana. Y cuando ven esas señales y esos prodigios, creen de que es un hombre de Dios, pero es un hombre en la cual el diablo está utilizando. Si ustedes van, y ojalá que no vayan, a esos lugares donde venden, yo no sé cómo les llaman a esos lugarcitos ahí que venden cosas, imágenes, y usan la palabra, usan imágenes, usan santos, haciéndose pasar por gente buena. Y no hay nada más lejos de la realidad, porque son servidores de Satanás, leyendo manos, leyendo cartas, echando maleficios, llaman ellos, o haciendo curas, usados por el diablo, pero se hacen pasar por gente que le sirven a Dios. Y esa es una de las estrategias en la cual el diablo ha traído al mundo, y la gente entonces cree de que es. Pero dice de que está este Simón, en la cual hacía milagros, hacía señales, y la gente estaba admirada de lo que Simón hacía. Versículo 10. Este oía atentamente todos, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Le creían que era por obra de Dios lo que hacía. Y le estaban, versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Aleluya. Creyeron y se bautizaron. No hay evangelio sin bautismo. Déjame decirle, querida iglesia, de que hoy lamentablemente la gente se convierte a Cristo y pasan años y años y no van a las aguas, no se bautizan. Y déjame decirle de que el bautismo es un mandato de Dios. Déjame decirle de que si usted no es bautizado en las aguas, y no me venga con el cuento que yo ya fui bautizado porque me regaron un poquito de gotas en la cabeza, ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es el bautismo de Jesús, que dice la palabra de Dios de que Jesús vino a Juan el Bautista para que se cumplieran las escrituras, y Juan fue bautizado por Juan. Perdón, Jesús fue bautizado por Juan.
Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Somos salvos, somos transformados. El Espíritu Santo viene, pero viene también, dice que debemos de obedecer a la palabra y de ir a las aguas. Así que yo los animo. Si hay alguien aquí en la cual ya tiene tiempo y no ha sido bautizado, este año van a haber bautizos. Amén. Para los nuevos convertidos. Amén, gloria a Jesús. Es necesario que vayamos a las aguas. Versículo 13. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Dice que se había convertido. Yo no sé si se había convertido. Dice que creyó, es lo que la Biblia dice. Creyó y fue bautizado. Pero no sé si ahí se había convertido por la acción de él. Escuchen, leamos lo que dice más adelante. En el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los discípulos, los apóstoles, escucharon rumores de lo que estaba sucediendo. Escucharon de que la gente había sido esparcida por todo lado, de que había persecución. Probablemente ya habían muerto muchos a causa del evangelio, a causa de la persecución. Pero los apóstoles escucharon noticias, estaban en Jerusalén y escucharon noticias de que estaban pasando cosas extraordinarias. Aleluya. Milagros, prodigios estaban sucediendo en Samaria. Y entonces dice de que enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, para que viera lo que estaba pasando. Y ellos fueron, los cuales versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Se habían convertido y ya eran bautizados. Eso era una característica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se convertían y de una vez a las aguas. No había nada, no había que esperar años. No, se convertían y a las aguas. Y dice de que no habían recibido el Espíritu Santo. Versículo 16, perdón, el 17. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Quería hacer negocio. Si yo hacía negocio cuando hacía aquellos milagros, hacía aquellas señales, con este poder que voy a recibir de ellos, si se lo compro, voy a recibir gran poder y la gente va a recibir el Espíritu Santo. Él creía de que el poder del Espíritu Santo se podía comprar. Y ahí surgió un pecado o un delito que está en los códigos canónicos, que se llama la simonía. Simonía es cuando nosotros queremos comprar una posición dentro de una iglesia, para decirle así: nómbreme pastor y yo le doy $1,000. E incluso ahí en los libros históricos vemos a la iglesia tradicional comprando y vendiendo posiciones. Venían, dice que de Italia, gente adinerada, y le ofrecían cierta cantidad a los religiosos y les dice: nómbreme a mi hijo de 13 años, nómbreme a mi hijo cardenal, o nómbreme a mi hijo. Y la iglesia los nombraba.
surgió ese delito que es pecado y es prohibido por Dios. Y entonces miren lo que Pedro le dice. Versículo 19, vamos a repetirlo, diciendo, dame también, en el versículo 19, diciendo, dame también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, en el versículo 22, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro no le dio la posibilidad de que Dios lo perdonara. Le dijo, quizá Dios te perdone. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios de que Dios perdona cualquier pecado, pero dice que lo que se hable en contra del Espíritu Santo, por eso tenemos que tener tanto cuidado. Lo que se hable en contra del Espíritu Santo dice que no será perdonado. Por eso él le está diciendo a Simón, le dice, arrepiéntate de tu maldad que hay en tu corazón, para que si acaso Dios se mueve a misericordia, te perdone. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sabes, hay muchos que estamos dentro de la iglesia y hay muchos en los cuales se acarrean amargura de corazón, cosas en las cuales tal vez no le agrada a Dios, cosas en los resentimientos, amargura. Tenemos nosotros cosas en contra del pasado. Incluso hasta hay cristianos de que ni siquiera se han perdonado a sí mismos. Debemos de nosotros tomar la actitud de ¿qué? De venir a los pies del Señor, perdonar a quien nos hayan perdonado y perdonarnos a nosotros mismos. Amén. No arrastrar más ninguna maldición, no arrastrar ninguna culpa, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Gloria a Dios. Si tú estás aquí y has recibido a Cristo, déjame decirte, tus pecados han sido perdonados. Tú eres sellado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No tenemos que vivir más con la culpa del pasado. No tenemos que vivir más con cosas que ya pasaron. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos nueva criatura. Amén. Si ustedes fueron violadas, mujeres, hombres, violados desde niños, tenemos situaciones difíciles de los papás, la forma de educarlos a nosotros. ¿A cuánto los educaron cruelmente? Yo no viví todavía eso, viví poquito, pero lo vi en mis hermanos. Y yo recibí la colita por allá del castigo. La crueldad que había en los maestros, en los papás, educando a los hijos, era cruel. Y todo eso puede generar resentimientos, odio, amargura. Hay cosas que existen en uno en la cual uno ni siquiera se da cuenta de que todavía están, pero están ahí escondidos. Déjame decirle que Dios quiere de que hoy usted descargue todo eso, que olvide el pasado, que perdone. Si tiene a alguien en la cual tú no has perdonado, que te han robado, que te han hecho tantas cosas que nos pueden haber hecho, ya lo pasado, sigan adelante. Amén. Tenemos que vivir la vida en Cristo en abundancia. Amén. Gloria a Dios, con gozo, un aplauso a Él. Gloria a Dios. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo:
rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Se arrepintió porque vio que estaba caminando sobre cuerda floja, ¿verdad? Se vio de que estaba equivocado. Ojalá se haya arrepentido. Probablemente tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo perdonó. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. ¿Se fueron a qué? A seguir predicando. Versículo 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mira lo que da el servir. Mira lo que da el nosotros servir. Si usted sirve a las mesas, cualquier servicio que nosotros hagamos, eso para Dios es importantísimo. Déjame, muchas veces nosotros no valoramos lo que alguien haga. Muchas veces nosotros pasamos desapercibidos de alguien que recoge sillas. Pasamos desapercibidos y no tomamos en cuenta de alguien que está por allá limpiando los baños, de alguien que está por allá acomodando la oficina, de alguien que está limpiando el piso. Pero para Dios eso tiene un gran valor. Déjame decirte de que no hay recompensa en la cual no hay servicio en la cual no sea recompensado. Amén. A Dios. Aunque no sea recompensado por los hombres, no importa. Pero para Dios cuenta, que es lo más importante. Amén. Gloria a Dios. Y dice de que Felipe, que era lleno del Espíritu Santo, que servía las mesas, dice de que escuchó la voz de Dios. Qué lindo es escuchar la voz de Dios cuando Dios a uno le habla. Y Felipe había alcanzado esa fineza de oído. Escuchó de que Dios le dijo: Felipe, váyate de aquí, de la tranquilidad, de donde usted está viendo milagros, donde está viendo señales, donde está viendo tanto gozo aquí, y vete, y te voy a llevar a un desierto. El camino en el cual Dios estaba mandando a Felipe, no era un camino fácil. No habían hoteles donde él se quedara, no había un restaurante donde él fuera a sentarse. Le dijo: es desierto, es un camino donde no hay nada, muy probablemente hasta había peligro de muerte. Pero le dice: ve allá. Y Felipe, como era un hombre de Dios y como era obediente y tenía el oído fino ya del Espíritu Santo, dice de que fue. Vamos a ver en qué versículo estaba. En el versículo 26, ¿era? Sí, el versículo 26. Voy por el 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Era un etíope, era un eunuco, era un morenito. Había venido a Jerusalén a adorar, pero llegó a Jerusalén y se encontró un templo muerto. Llegó a Jerusalén a adorar a Dios y no había nada. Lo que había un religiosismo. Y dice que ya entonces, como no encontró, venía con sed de Dios, y como no encontró nada, probablemente le alcanzó el dinero para comprar los pergaminos del libro de Isaías. Y dice que vuelto a casa iba leyendo el libro de Isaías. Y esto es tremendo lo que aquí dice la palabra de Dios. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías en alta voz. Característica para los que no leemos muy bien. Yo soy el primero. Yo acostumbro leer en alta voz.
Y hay veces en el trabajo tengo tiempito, media hora, hay veces hasta una hora, depende del día. Y yo aprovecho a leer y leo en alta voz. Y como que yo memorizo más en alta voz. Gloria a Dios por los que tienen la dicha de leer a baja voz y todo les queda. A mí me queda más si leo en alta voz. Pero dice de que el eunuco iba leyendo en alta voz. Y entonces Dios le habla a Felipe. Iba en el versículo 29, ¿cierto? Quiero que me ayuden. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Aconteció que Felipe, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Y el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Con su humildad no le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de Cristo. Está hablando del sacrificio de Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, el profeta Isaías escribe eso, que Dios le inspira a hablar, hablando de lo que va a suceder miles de años después, hablando de Jesús, el Cordero entregando su vida. Amén. Y este hombre iba leyendo a alta voz, y justamente 66 capítulos que tiene el libro de Isaías, compra el capítulo justo que necesita, y leyendo exactamente los versículos que necesitaba. Eran pergaminos grandes, y son pergaminos que en ese entonces no existían versículos, no existían capítulos. La división se hizo después para más facilidad de nosotros, pero eran escritos a corrido. Y justo el Espíritu Santo lleva a este hombre. Mire el trato que Dios tenía con este hombre. Este hombre vino con necesidad. Dice que era un principal de la reina Candaza y le servía. Estaba al cargo de todas las posiciones financieras. Pero había necesidad en ese hombre y fue a Jerusalén a adorar. Pero déjame decirte, Dios tuvo un encuentro con él. Dios tuvo un momento hermoso cuando se encontró con él, como lo tuvimos nosotros, que un día sin esperanza íbamos nosotros por el camino y se nos aparece él a nosotros buscándonos. Gloria a Dios. Versículo 30. Acudiendo, voy por el 31, ¿cierto? Ok. Sí, ya voy por el 34. Ok. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo, dice, por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Sabe por qué le preguntó eso? Porque según se creía de que ellos, que eran eunucos, ellos no tenían ese derecho. Y entonces le dice: ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿qué impide? Ya fue enseñado. Felipe no solamente le enseñó el mensaje de salvación al eunuco, no solamente el mensaje de salvación, sino de que le habló también del bautismo. ¿Por qué digo yo que le habló del bautismo?
Porque el eunuco le está preguntando a Felipe: aquí hay aguas. ¿Qué impide con todo el mensaje que tú me has dicho? Yo creo. ¿Y qué impide de que yo sea bautizado? Y le dice Felipe: si crees, bien puedes. Aleluya, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Y siguió gozoso a qué? Siguió gozoso a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice de que de Jerusalén habían extendido la salvación. El evangelio se había ido a Samaria y había andado ahí por los alrededores, pero no había ido a las naciones. Y entonces vemos a este hombre, un morenito, que va, recibe la palabra y se va a predicar el evangelio. Y por eso es que la palabra de Dios ha corrido tanto. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros escuchamos de que el primer gentil que se convirtió, de que fue en una prédica por Pedro. No, el primer gentil que se convierte a Cristo fue por una predicación de Felipe. Aquí en este versículo lo estamos viendo al eunuco. Fue el primer gentil que se convirtió al Señor, y fue el primer gentil que se fue a predicar el evangelio. Aleluya, démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Eso es lo que hace Dios cuando hay alguien que tiene sed de Dios. Cuando hay alguien que tiene sed, dice la palabra de Dios, de que buscadle y hallará. Cuando nosotros tenemos sed de Dios, mi querido hermano, nosotros le buscamos y vamos a hallar. Si nosotros tocamos la puerta se va a abrir. Gloria a Dios. El don de servicio, y con esto yo quiero ir terminando, y quiero pedirle a los hermanos encargados de la música que pasen. El don de servicio es uno de los dones importantísimos que lo tenemos que nosotros poner a las manos del Señor. El eunuco fue y comenzó a predicar. ¿Por quién? Por un servidor. Felipe, escogido para que sirviera las mesas, lleno del Espíritu Santo, y comenzó no solamente a servir en las mesas, sino que comenzó a predicar. Comenzó la persecución, y Felipe comenzó a correr para otras naciones, para decirlo así, a trasladarse por otro lugar. Y el servicio que él hacía, muy probable que ese mismo servicio iba por allá atendiendo necesidades de algunos otros y predicando el evangelio y viendo señales y viendo prodigios. Dios utilizando a una persona servidora. Ese es el poder de Dios, mi querido hermano. Usted que sirve, déjame decirte, usted es un instrumento. Somos un instrumento en las manos de Dios. No importa lo que hagamos, podemos tener un encuentro con alguien que tenga una necesidad. ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos garantiza de que usted pueda toparse en cualquier lado con la necesidad de alguien, y que una palabra que Dios ponga en el corazón tuyo se la dé a alguien, y eso sea motivo de salvación para esa persona? Aleluya. Hoy probablemente hay los jóvenes yendo a las drogas, gente con ganas de suicidarse, gente con ganas de morirse, gente que menosprecia la vida, hogares destruyéndose, matrimonios desintegrándose. Eso es lo que existe el día de hoy en la calle, hermano. Y cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de Dios para servirle a Él. Amén. Hemos sido llamados para servirle. Déjame decirte que nosotros no necesitamos. La grandeza no se mide por lo que tú tienes. La grandeza en Dios no se mide por el cargo, por la inteligencia, por el título que tú tengas.
Puedes tener muy buen estudio, gloria a Dios por el estudio. Puedes tener un gran título, un doctorado en algo, gloria a Dios por el doctorado. Puedes ser un empresario bien saliendo adelante, gloria a Dios por tu empresa. Pero déjame decirle, Dios no mide la grandeza del hombre por lo que nosotros tengamos o por lo que somos. Dios mide la grandeza en nosotros cuando nosotros tenemos un corazón para servirle a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte en las manos de Dios, al servicio de Dios. Entreguémosle todo de nosotros en las manos de Dios. Amén. Recuerda lo que el pastor nos enseñaba antes de empezar el servicio, que este es un año en el cual tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser persistentes, amén, y constantes, amén. Tenemos que ser constantes, hermanos, en el servicio, en la pasión por Dios, amén. Pónganse en pie. Gloria a Dios. Papá, te damos gracias. Señor, tú eres lindo, Dios. Señor, gracias por cada uno, Dios mío, y gracias por esta palabra. Señor, yo sé que el don tuyo, el don de servicio, Señor, que tú has puesto, Señor, a cada uno de nosotros, probablemente, Señor, sea uno de los dones más valorados por ti, Señor. Gracias, Señor, porque hay gente tan apasionada, Señor, por servirte, por hacer cualquier cosita, Señor, para la obra tuya, Señor, y tú eso lo ves como cosas grandes. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres amoroso. Yo le voy a pedir que levante sus manitas al cielo ahí donde está y comience a orarle a Dios. Señor, gracias. Bendito Rey. Gracias, Señor, porque tuvimos, Señor, la dicha de que el Evangelio fuera expandido. Gracias, Señor, porque el Evangelio llegó hasta nosotros los gentiles. Gracias, Señor, porque tanta gente, Dios mío, te amó tanto, Señor, que ha entregado, Dios mío, su vida. No le ha importado, Dios mío, la persecución, las situaciones, Señor. Señor, nosotros queremos ser, Dios mío, ese tipo de gente, Padre, en la cual, Dios mío, cualquier cosa, Señor, no nos haga correr. Que no haya, Dios mío, lucha, Señor, en la cual nos aparte, Señor, de tu amor. Señor, al contrario, más bien queremos, Dios mío, de que avives el fuego, Señor, de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Llénanos de dones, de talentos, de virtudes, Señor, para ponerlo en las manos tuyas, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, Dios mío, valorosos para ti. Ayúdanos, Señor, para nosotros comprender, Señor, al mundo y tratar, Dios mío, también de ayudar a ellos, Señor, a que conozcan la verdad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te adoramos, Dios. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? En nuestra iglesia hay un sistema de discipulado, se llama Desarrollo de Vida Cristiana. Todas aquellas personas que quieren crecer y madurar en su fe, es una carrera de 4 lecciones o 4 clases. Clase 101 que vamos a comenzar, 201 que acabamos de terminar y 301. La última clase de 301 es este próximo jueves y terminamos con Discipulado 301. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor? Descubriendo mi ministerio. De este jueves que viene al otro tenemos una noche de adoración, oración y clamor para poder dar inicio a nuestra próxima clase de seminario bíblico. ¿Me dicen amén? Entonces, este próximo jueves terminamos con clase 301. Al siguiente jueves tenemos noche de oración, adoración y clamor. Y al siguiente jueves comenzamos con religiones, sectas y herejías. Allá va a estar Freddy atrás registrando para aquellas personas, si me ponen el anuncio por favor, de religiones, sectas y herejías.
El libro que vamos a estar estudiando se llama ¿Cuál camino? ¿Cómo se llama? El libro cuesta $12, lo vamos a ordenar esta semana. Le vamos a pedir por favor que usted se registre si lo va a querer. El segundo libro de apoyo se llama Religiones, Sectas y Herejías, y por favor le animamos a que lo obtenga. Ese va a ser el libro de la próxima clase de seminario bíblico. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero también no se les olvide el baby shower de Alfredo y de Lady, ¿verdad? Que va a ser, ¿cuándo dijimos? Domingo 19, ok. Domingo 19 después del servicio va a ser baby boy. Si usted dice, pastor, yo no sé qué traer, traiga una gift card, ¿verdad? Vamos a apoyar a nuestros hermanos de Target, de Walmart, para que puedan comprarle pañales al bebé, un regalito, ¿verdad? Y también regístrese para el retiro, allá está la mesa del retiro. Y con eso cerramos. Denle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a terminar con una alabanza. Luego no se vaya, tenemos cafecito. Regístrese para el libro, regístrese para el retiro. Y vamos a alegrarnos en el Señor, amén. ¡Ánimo!